Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren también, y a la hora que nos sintonicen. Pues muchas gracias por seguir cápsula más. Pedimos que se suscriban al canal de YouTube, Materialismo Dialéctico Hoy, que den like y seguir aquí en la página de Facebook, en Twitch también seguir y en TikTok también, por favor, síganos. El día de hoy vamos a continuar como prometimos con las enseñanzas de Rosa Luxemburg. En fin, este es el libro que hoy traemos, Introducción a la Economía Política. Ahí se los dejo un ratito para que eh, lo vean, ¿no? Bueno, ¿qué onda con este libro? ¿De qué se trata este libro? Es, como ustedes saben, a partir de 1906, la socialdemocracia alemana hizo una escuela de cuadros políticos y se les invitó a varias personas, a Hilferdin, a Panenkoek, a Franz Medin y desde luego a Rosa Luxemburg. Me imagino que Kautsky también tenía que haber tomado parte de esas clases. Creo que de ahí es curioso porque el hijo de puta de Eber, uno de los asesinos de Rosa Luxemburg, fue alumno de Rosa Luxemburg en la misma escuela. No, Eber parece que de profesión era un carnicero. Bueno, fíjense bien, ¿no? Decían que es la maestra de la... Que Trotsky decía que es la maestra de las... La revolución es la maestra de los símbolos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso está muy feo, ¿no? Ah, bueno, pues dado que se está cayendo la cámara, les enseño mi sudadera de Intercosmos, ¿no? El proyecto soviético ah, para ir de viajes al exterior y cosas así, ¿no? Bueno, entonces seguimos, les sigo enseñando. El caso es que Rosa Luxemburg sacó estas notas de su curso y a posteriori es una especie como de, hasta un poco suenan como las lecturas, son una especie de lecturas, unas lecturas sobre economía política, ¿no? A ver, Juan Manuel Santiago quiere unirse, vamos a darle chance ya que Pancho Villa la vez pasada, pero rápido, compa, te vamos a dar chance rápido, compa. Bueno, ya te está el chance ahí dado, ¿no? Este, Bueno, pues ya el compa, ya le di el chance, ¿no? Parece que no quiso entrar, pero bueno, ya estuvo dado el chance, ya. Si no quiso entrar, pues ya es cosa de él, ¿no? Y ahí está también el compañero Gerson. Hola, compañero Gerson, buenas noches. Gracias por los likes y todo eso. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces continuamos. Este, nada más uno, pues no sé cómo verla, pero yo tampoco sé usar tampoco sé usar esto, ¿no? Nada más te doy unos chances, a ver, yo no sé, si te dice, nada más te doy chance de unos minutitos, ¿no? Para que no, para que me des chance de dar esto, pero pues sí, para que des un saludo o que espero que no vengas a trolear. Pero, bueno, ya si vienes a trolear, pues nada más te cerramos el micrófono, pero si no, nada más vienes a saludar, pues aquí, ya sabes, ¿no? Es la primera vez que uso esta tecnología, tampoco sé cómo se utiliza, pero ahí me pedían si te daba. A mí lo que me dices es que si quieres, igual Gerson, si quieres unirse, pues ahí ya le pones ahí, te doy el que dejes entrar y ya, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, entonces, mientras tanto, les sigo platicando, ¿no? Entonces, estas escuelas de formación política de la socialdemocracia, pues Rosa Luxemburg era doctora, por cierto. Ella, bueno, yo no soy exégeta en la vida de Rosa Luxemburg, pero sé, algo al menos aún, ¿no? Y ahorita ya estamos aprendiendo un poco más de ella. Y lo que sé es que ella era polaca, de nacimiento, venía de una familia más o menos culta,
quería seguir estudiando, no le daban chance de estudiar en su país, ¿cómo se llama? En Polonia, y como no tenía chance de estudiar a Polonia, se fue a Alemania. Para eso de Alemania tenía que salirse casada. Miren, en Rusia sí había esa política, que tú no podías salirte eh, siendo femenina, mujer, si no tenías marido, ¿no? Eso sí me queda claro. Me parece que era la misma política ya, pero lo que queda claro es que no podía estudiar cualquier mujer. O sea, eso queda claro, no podía estudiar, casi cualquier mujer no podía estudiar, ¿no? A menos, por ejemplo, y nada más te daban chance, por ejemplo, de estudiar en Francia. En Francia, seguro, por eso Marie Curie se fue a Francia a estudiar. Y el caso de Rosa, pues ella llegó a parar a Alemania, ¿no? Y estando en Alemania, donde pidió en Alemania pidió esa Roxa para seguir estudiando, tenías que también tener el permiso del marido, alguna cosa así por el estilo, ¿no? El caso es que tengo entendido que Rosa se fue a estudiar a Suiza, ya me acordé, y en Zurich, y ahí se doctoró y no sé qué tanto hizo el doctorado, pero sí, entre tantas carreras que estudió, yo creo que muchas se matriculó y nada más terminó la de economía, esa es mi opinión, porque entre las que se matriculó fue en matemáticas, estaba matriculada en la carrera de matemáticas, ahí se matriculó un montón de cosas, y yo creo que a la mera ya cuando estaba allí terminó decidiendo, discriminando y se terminó quedando con economía y hizo su doctorado sobre economía polaca, sobre el proceso de industrialización en Polonia, ¿no? Entonces parece que Rosa de ahí brincó a Alemania, porque ahí fue donde conoció a muchos de los que serían camaradas suyos en Alemania, al que sería su marido, su novio durante muchas épocas, muchos tiempos, ahí lo conoció. Y bueno, se conocieron, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, se me sigue cayendo aquí la cámara, pero bueno, a ver, ya no vamos a batallar. Vamos a poner así de abajo. Entonces, durante todo ese tiempo, ella pudo hacer el doctorado y en la escuela de formación política de la socialdemocracia, pues a ella le decían doctora, doctora, doctora. Entonces, pues la doctora hizo sus notas sobre esos cursos. Y este libro resulta que es el resultado, es como la especie de, para aquellos que hayan estudiado física o que sepan un poco de esos Lectures on Physics de Feynman, es lo mismo, ¿no? Como las lecturas sobre economía política de Rosa Luxemburg. Cuando muere Rosa Luxemburg, deja las notas ahí inconclusas en 1919. Entonces se puede decir, yo puedo considerar, no sé exactamente de qué fecha en estas notas, pero incluso abarca algunas cosas de 1914. Entonces quiero pensar que pues, como las dejó inconclusas, podemos considerar que son de 1919, gran parte de estas notas. Entonces, cuando queda gran parte de 1919, son retomadas, pero son retomadas las partes que dejó concluidas, unas partes que quedaron inconclusas y que quedaron flotando, otras que los Freikorps de la socialdemocracia alemania dejó flotando, pues, y las perdieron, muchas notas que las terminaron perdiendo. Pues sí, los Freikorps, o sea, la socialdemocracia son los asesinos de Rosa y de Karl Liebknecht. Entonces, los asesinos de Rosa y de Karl Liebknecht resulta que eran los que antes eran el partido. Ya te habla del nivel, los que supone que iban a ser el partido marxista y que rompieron. De eso ya hablamos, pues. Y el odio al que le llegaron a tener a Rosa fue un odio a muerte. Y el que le tenía el odio a muerte a Rosa, resulta que es su propio alumno. Ebert, ¿no? El jefe de la... Ya en en otra ocasión hablaremos de... bueno, miren, ya hemos hablado aquí de la Revolución Alemana a pedazos, a pedazos, a pedazos. No hemos hablado así como que un tema así exclusivamente de la Revolución. De hecho, no hemos hablado de la Revolución Rusa
bueno, por ahí nada más hablamos una introducción ahí pequeñita del partido bolchevique, pero del partido bolchevique tengo para hablarles de lo mismo para hemos hablado de la Revolución Alemana, también tengo para que hablarles de la propia Revolución Rusa, y tengo muchísimo para hablar de la Revolución Rusa. El mejor libro de la Revolución Rusa, sin duda alguna, es el de Trotsky, la historia de la Revolución Rusa. Hasta López Obrador lo recomienda en las mañaneras. Enrique Semo dice que se ha refinado el libro 3 veces. Pero el libro está tan exquisito, tan extraordinariamente escrito, que leerlo 3 veces es poco. Te lo puedes aventar. El libro está tan suavemente escrito que te lo puedes aventar en una, a pesar de que son 2 volúmenes, el libro, ya a esos ya en una ocasión les enseñé, una vez hicimos unas cápsulas de los libros y les enseñé los libros, la versión que yo tengo, que es la de Federico Engels, la de la Fundación Federico Engels. Son 2 tomos, la versión en castellano, creo que la versión en inglés incluso llevan a ser 3 tomos, pero como quiera que sea, miren, está chido. O sea, el libro está tan bien escrito, tan exquisito, les comento, que te lo puedes refinar el libro en una sentada. Vas, te sientas y parece que pasa el tiempo y te lo puedes aventar el libro de la historia de la Revolución Rusa. Y es un libro lleno de materialismo histórico, como no tienen idea, ¿no? Sin duda alguna, el primer libro de materialismo histórico que considero yo es el libro de. Ay, de, de Marx y Engels, ¿no? La ideología alemana, ¿no? A mí me parece que también les prometí que iba a ser, aunque así como ahorita me estoy agarrando de Rosa Luxemburg, eh, ahora también hay así, el libro de Rosa Luxemburg, así como está el libro de Rosa Luxemburg, este, el de la ideología alemana. El primer capítulo muy, muy bueno, extraordinario. La verdad es que ya los capítulos restantes del libro de la ideología alemana me parecen, la verdad, aburridos. Es como que, ay, no, como que mucho de burla, que se lo tienen bien ganado los profesores universitarios, bien ganado, decían puras bobaliconadas, son unos cebollinos, son unos cenutrios, unos, no, unos personas arrogantes, todos esos, todo bueno, todo lo malo puede ser que lo tengan, todo lo malo estaba ahí. Yo creo que también en parte eso no se lo perdonan a Marx, a Trotsky, a Engels, a los revolucionarios, porque estas obras son exquisitas, pero no son para ellos, no son para la academia, son la contraacademia estos libros. Están hechos para revolucionarios marxistas, para la avanzada de la clase obrera sobre cualquier cosa. Ese es el núcleo al que está dirigido esta serie de programas. Yo creo que no se la perdonan. Entonces, suelen decir un montón de bobaliconadas los profesores universitarios y entonces necesitan los profesores universitarios no sentirse tan agredidos por lo exquisito que puede ser, por ejemplo, textos como la historia de la Revolución Rusa, ¿no? O este mismo de Rosa, que me parece que la primera parte es extremadamente aburrida. Ahorita les platico. También se la pasa ahí peleándose con los profesores universitarios, que son unos burros, que
Que es completamente cierto. Y eso es lo que les puede a los profesores universitarios. Llegan, leen esto y quieren enseñar esto en las universidades. No está hecho para los estudiantes de universidad esto. Esto no está hecho para la juventud, como diría en IMT. Es que los trabajadores y la juventud, no, sácate a la goma. Esto está hecho para la avanzada de la clase trabajadora, ni siquiera para los trabajadores en abstracto. Estas cosas, estos artículos, estos libros están hechos para la avanzada de la clase trabajadora, porque es ella la que sí aprende a partir de los libros. La clase trabajadora en general aprende a partir de sus experiencias, de experiencias durísimas, miles y miles de veces lo hemos dicho aquí. La clase trabajadora no aprende ni de documentales, ni de periodiquitos, ni de revistitas, ni de libracos. Aprende de sus grandes experiencias, experiencias de los grandes acontecimientos de masas, revoluciones, contrarrevoluciones, guerras, epidemias, terremotos. Aprende a partir de grandes acontecimientos de masas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, ¿ustedes creen que el 88 llegó de a gratis? No, el 88 también tiene sus orígenes en el terremoto de México del 85, donde la población mexicana quedó al desamparo y ella es la que tuvo que empezar a organizarse para salirse del atolladero. La propia clase trabajadora mexicana la que tuvo que organizarse para salir del propio atolladero. Entonces ahí pasa lo que les digo, ¿no? Y bueno, entonces a los profesores universitarios que no son parte de la avanzada del movimiento obrero, les molesta que Rosa Luxemburg los ande a cada rato pitorreando, que León Trotsky haga lo propio, que Engels haga lo propio, que fue Marx ni se diga, Lenin, o sea, que los grandes revolucionarios, que sus obras no son para maestritos, pues, ¿no? Es para bueno, ahora, para no ser reiterativo, pero era necesario ser reiterativo. ¿Por qué? En este libro así empieza Rosa Luxemburg, ¿no? Debatiendo con ellos. Es como el gato que agarra a una rata muerta y anda jugando con la rata muerta de aquí para allá, y le anda pegando, y le anda mordisqueando, y anda jugando Así es Rosa Luxemburg, así empieza el libro. Y entonces en ese sentido dices, es lo mismo que la última parte de la ideología alemana, ¿no? Me vuelve un poco tedioso cuando empiezan a hacer eso. Se lo tienen bien. Y entonces, los profesores universitarios buscan desquitarse. ¿Cómo lo buscan? De la forma más retrógrada, más indigna, porque ellos son los que se quedan con la poca dignidad, se quitan valor a sí mismos, ¿no? Ejemplo, haciendo ver que Rosa Luxemburg es enemiga del bolchevismo. Ya en otra ocasión hablaremos de eso. O escisionando a Marx de Engels, ¿no? Como diciendo, no, Marx es distinto a Federico Engels. O sea, ese tipo de cosas los vuelve más indignos a ellos porque tienen que rechazar lo que en verdad ocurrió. O por ejemplo diciendo, no, León Trotsky, no, León Trotsky, no, nada que ver con lo mismo, y hacer una cuña entre Lenin y Trotsky, ¿no? Haciéndole el caldo gordo al estalinismo. Y vean ustedes dónde acabó el jodido estalinismo. Es una bola de rompehuelgas, ¿no? Donde quieras que ves a estalinistas son rompehuelgas. Dices, ay, no. Y además, vean el caso, por ejemplo, de Roberto Vaquero. Todo el mundo lo acusa de ser fascista, de ser un güey de derechas extremas. En eso acabó hoy en día el estalinismo es ser miembro del fascismo. Así. Te confunden. Ven cómo está Roberto Vaquero. Bueno, dicho lo propio, Rosa Luxemburg empieza el libro, ya entrando en materia, bueno, ya entrando, ya habiendo dicho lo que yo consideraba de este libro, la primera parte nos enseña ya a cómo se hace una perspectiva mundial
o nacionales. Entonces ella empieza a leer los textos de los profesores universitarios, demuestra que están completamente equivocados, explica que están mal y parte del siguiente hecho, muy importante. Un profesor universitario, uno de esos, pensaba que la economía se basaba en los sobrantes. Decía él que lo que una nación le sobraba es lo que le vendía a otra nación. Entonces empieza a pedorrearse Rosa Luxemburg y le dice, oye, pero ¿cómo dices eso? Si esto no es la Edad Media, pues ni que viviéramos en la Edad Media. Eso es lo típico en la Edad Media, ¿no? El comercio, digamos, entre comillas, el intercambio en la Edad Media era efectivamente a partir de sobrantes. Pero no lo es a partir de... No ocurre a partir de la Edad Media. Eso no ocurre en la economía capitalista moderna. Ahí se produce para el mercado, no se produce para el... No se, aquí lo que ocurre es que las ganancias se producen para el mercado y las ganancias son propiedad privada, mientras que socializa el trabajo. El trabajo se socializa, las ganancias se vuelven privadas y eso incluso trae un carácter revolucionario por encima de la Edad Media. Eso es algo progresista que trajo el capitalismo, socializar el trabajo, pero había algo reaccionario, sí, lo reaccionario es que las ganancias se hicieron privadas, ¿no? Eso es lo que empieza a explicar aquí Rosa Luxemburg, ¿no? No se produce para nosotros, se produce para el mercado. Esto es lo más importante. Gracias por los likes. Necesitamos muchos gracias de esos likes para que no, para romper el cerco informativo, ¿no? Es lo que necesitamos. Bueno. Um, ahora, dice, estoy leyendo desde aquí de mis notitas que hice de eso. Miren. Entonces la pasa Rosa Luxemburg hablando de cómo es la economía de aquel entonces. Entonces hace un gran listado de lo que produce Alemania, de lo que deja de producir Alemania, y entonces dice, y empieza a explicar qué es lo que importa Alemania, qué es lo que deja de importar Alemania, como para explicarle a para explicarle a los profesores universitarios que la producción es para el mercado, que no es una producción de los sobrantes. Dicen, miren cuántas cantidades de cosas se producen de aquí. Otra idea que rebate Rosa Luxemburg allí a los profesores universitarios es que ellos clasificaban los países en una forma muy sencilla. Clasifican los países de los agrícolas de los industrializados. Y entonces dicen los profesores universitarios que la industria comercia con los agrícolas y que los agrícolas con los industriales y que así se compensaban las cosas y se empieza a pitorrear otra vez más Rosa Luxemburg y empieza otra vez a mostrarnos una serie de datos donde demuestra que los países industrializados comercian más entre ellos que entre los países agrícolas. No es tanto el comercio que puedan tener con un país agrícola que el que tienen, por ejemplo, con un país, perdón, es al revés, que es muchísimo más el comercio que un país industrializado tiene con otro que un país industrializado con un país agrícola. Entonces empieza a pitorrear otra vez de ellos. Que ven. Pero hay algo muy interesante de la crítica que se da que parte del hecho psicológico de cómo es un profesor universitario. Esto me gustó muchísimo, por eso se los quiero contar. Rosa Luxemburg se da cuenta de que el profesor está acostumbrado que vive de lo regular, de lo arreglado, o sea, de lo arreglado en el sentido de lo que está bien acomodado. Está acostumbrado a recibir cada quincena
su salario completo, sus descuentos completos, y, o sea, están acostumbrados al orden, al buen orden, ¿no? Y entonces lo que ellos hacen es repetir eso a lo que ellos están acostumbrados. Buscan un buen orden en la economía política, buscaban un buen orden. Y entonces el buen orden que ellos buscaban era ordenar a los países de dos formas, de los agrícolas y los no agrícolas, los industrializados. Y ese es su error es una cosa como que es, dime cómo vives y te digo cómo piensas, ¿no? Y eso, o sea, el ser social está formado por la conciencia está formada por el ser social, o sea, es la conciencia la que proviene del ser social. Y eso es lo que muestra Rosa Luxemburg. Me gustó mucho eso que explica ella. Y empieza a rebatirles, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué empieza con el debate, ¿no? Ella empieza con el debate porque empieza a explicar qué es la economía política. De hecho, este es el capítulo que les estoy explicando ahorita. ¿Qué es la economía política? Lo que busca explicar en estas primeras páginas, 60 páginas, Rosa Luxemburg, es qué es la economía política. Y por eso empieza a debatir de esta forma con los profesores universitarios. Mira, ninguno de ustedes es capaz de explicarme por qué, bueno, ¿qué es la economía política? Ninguno de ustedes le atina. Y entonces empieza a poner ejemplos contra ejemplos. Es más, llega total al error ese de los profesores universitarios que ni siquiera entienden que se produce para el mercado, que no se produce para que no se produce para no se produce para el mercado, amigos. No se produce para el mercado. Sino, perdón, que se produce para el mercado, no se produce para a partir de los sobrantes, ¿no? Y que tú haces los sobrantes. No, se produce para el mercado, ¿no? Bueno, ahora, ya, total, llega a lo siguiente, Rosa, después de tanto, vamos a decir nosotros qué es la economía política y da su primer definición Rosa Luxemburg de qué es la economía política y nos dice, la economía política tiene que ser la ciencia que nos explica la esencia de esta economía, es decir, las leyes según las cuales el pueblo crea su riqueza mediante el trabajo o el incremento de este mismo, distribuye las riquezas entre los individuos, las consume y las recrea. Entonces ya, esa es la primera. Y bueno, ya, por fin. Hecha está, dada está la definición de economía política, ¿no? Lo que no pudieron explicar los profesores universitarios, ¿no? Dada la producción, tú tienes que descubrir, en pocas palabras, amigos, dada la producción, tú me tienes que explicar las leyes de movimiento de la producción. Entonces, explicado cómo es las leyes del movimiento de la producción, eso es lo que a mí me interesa, saber entender las leyes del movimiento. ¿Qué es la ciencia? Federico Engels en el en el Dialéctica de la Naturaleza, explica que la ciencia se define como el estudio del movimiento y que cada ciencia va cambiando dependiendo de qué es lo que esté en movimiento, ¿no? Y al mismo tiempo de cómo se esté moviendo lo que está en movimiento. O sea, eso es lo que discrimina entre sí a las ciencias, lo que las diferencia, pues. Y aquí, la economía política se trata, pues, de cuáles son las leyes del movimiento del capitalismo, cómo funciona el capitalismo, es decir, cómo se mueve el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Ya lo hemos explicado. El capitalismo es un sistema que se basa en la producción de mercancías y sobre todo en la producción de plusvalías. Bueno, ya te empieza a explicar todo eso, pero tienes que deducir a partir de ahí las leyes de movimiento del capitalismo, cómo se empieza a mover y cuestiones. Porque lo demás vale sorbete.
por ejemplo, aquí haciendo la crítica a los profesores universitarios actuales, mexicanos, Bolívar Echeverría, y que no sé, creo que así se llama, y nada más se la pasan dando puros rollos y puros rollos y puros rollos. Y cuando sobre el capital, y cuando tú les preguntas, bueno, oye, pero explícame cómo funciona el capitalismo, nada, naranjas agrias, nada de eso. Gracias por los likes, amigos. Naranjas agrias, naranjas agrias. Cuicuiri. O, por ejemplo, el otro, el que fue el rector de la UACM también. Se las encalla. Ahora se traen un rollo de que la ciencia latinoamericana o que la economía latinoamericana, no sé, todo ya, el antieuropeísmo y unas cosas así muy raras, ya, o sea, ya completamente degenerado el asunto, ¿no? Ya, Dussel, traen una situación ya muy degenerada, ya no tiene nada que ver con, o sea, están peor que los individuos a los que critica Rosa Luxemburg. Bueno, ya, pasa. Y dices, bueno, ya que pasa, dice, bueno, ya, tienes tú que explicar entonces cómo, yo me ufano de que en el canal de materialismo dialéctico en YouTube, ahí están el capital, capítulo por capítulo, explicando cómo son las leyes del movimiento del capitalismo. De hecho, he recibido buenas críticas sobre esa serie de lecciones, sobre esa serie de lecciones, porque se explican las leyes del movimiento. De hecho, ha habido estudiantes de economía que se me acercan, oye, yo nunca había visto que me enseñaran así, que la economía, y que qué padre que tú enseñas así la economía, porque eso no me enseñan en la escuela. Pues claro que no te lo enseñan porque no son revolucionarios marxistas, porque no les interesa derrocar el sistema capitalista. Esa es la diferencia entre nosotros, los marxistas genuinos, que sí nos interesa y por eso estamos preocupados por hacer las cosas, ¿no? Bueno, pero, bueno, ya. Estas cápsulas se supone, estas notas están hechas para la banda que apenas está empezando en marxismo. Y ya después de todo este choro, porque si Rosa Luxemburg se aventó su choro sobre economía alemana de hasta 1919, digamos, hasta 1919, aceptando que quedó inconcluso y que lo dejó hasta enero del 19 cuando fue asesinada por su propio alumno. En fin. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? En ese sentido, y ahora empieza, finalmente las últimas 10 páginas del capítulo es cuando empieza Rosa Luxemburg con todo su poder, vuelve a revelarnos todo su poder, y dices, ahora sí llegó lo bueno, ¿no? Y aquí, igual aquí. Vamos a empezar ahora sí con lo bueno, con lo macizo. Y empieza lo macizo, lo mero bueno, efectivamente, cuando deja de burlarse tanto de esos fulanos, y empieza ahora sí a hacerse la siguiente cuestión. Bueno, ¿cuándo empieza la economía política? ¿Cuál es el origen de la economía política y cómo inicia la economía política como tal? O sea, ¿cuándo inicia la economía política? Es ahí cuando empieza lo mero, mero bueno. ¿Qué tan vieja es esta ciencia? ¿Quiénes son sus padres de la economía política? Es ahí donde empieza a explotar la situación. En las últimas 10 páginas, en lo último del que es cuando empieza lo mero denso. Lo mero denso del capítulo empieza ya al final del capítulo, ¿no? Dice, estuvo procrastinando durante 50 páginas hasta que por fin llega lo bueno, ¿no? Dice ella, mira, la duda de cómo funciona empieza a partir de que empieza la colonización de América. Empieza la colonización de América y la extracción de riquezas de entre América y empieza con ello el comercio. Entonces empieza a ver el comercio en toda América, en todos lados, empieza a ver en todos lados de Europa, empieza a partir de la colonización de América empieza el comercio. Y entonces empieza a haber una creencia de que es el comercio el que genera la riqueza. Porque lo que tienen que entender, de hecho viene en el volumen 3 y lo explica a detalle en un capítulo del volumen 3 Marx. Ese
no me acuerdo qué capítulo es, pero empieza, hay capítulos históricos en el Capital, un capítulo histórico ay, ahorita te digo, de, del, del comercio, efectivamente, del comercio, y el otro capítulo histórico de la banca, del capital financiero. Entonces está interesantísimo. Y Rosa resume un poco lo que viene en el... Bueno, yo les recomiendo que lean el capítulo histórico sobre el comercio, pero realmente lo que repite es lo que viene ahí en ese capítulo. Incluso si no han leído todo el volumen 3 del Capital, pueden llegar a esos capítulos, estos dos capítulos, no necesitan saber la gran cosa, llegan y empiezas a platicar, porque es más histórico, entonces no necesitan saber gran cosa de lo que se narra, ¿no? Y y Rosa, pues lo vuelvo aquí a repetir, nos dice que el comercio es el preparador de la industria pesada. O sea, aunque ustedes no lo crean, no, el capitalismo no empieza, o lo duro del capitalismo, primer capitalista en relieve, que el primer capitalista que sale al frente es el comerciante, no es el industrial, mucho menos el banquero, ¿no? Fíjense cómo va cambiando la cosa. La preponderancia, cuando el capitalismo nace, cuando empieza a surgir y empieza a tener sus caracteres revolucionarios, empieza a ser primero es el capital comer, comercial, se hace un lado comercial y empieza el industrial. Se quita en un momento, ahorita hablamos del industrial, que es el momento cuando el industrial empieza a tener su papel más preponderante, es cuando la burguesía es joven, cuando es briosa, pero empieza a perder este brío, empieza a volverse vieja, se hace anticuada, se hace... Y en ese periodo, el industrial deja de tener la prioridad y se vuelve el capital financiero, el que empieza a tomar la relevancia. Y es efectivamente cuando empieza el periodo de el imperialismo, ¿no? En un periodo imperialista, cuando es la última fase del capitalismo, es el capital financiero el que empieza a tomar la preponderancia. No es el capital industrial, no es el industrial pues el que empieza a tomar, no es desplazado el industrial se vuelve en el chalán del capital financiero, eso ya lo expliqué yo en las cápsulas del volumen 3 del Capital, además lo he explicado en muchas ocasiones, lo he explicado en varias ocasiones. Pero lo interesante que aquí dice Rosa es que es el preparador del capital industrial, es el capital comercial, ¿no? Es el comerciante, es el que, por eso se creía, se tenía que la importancia en la época, sobre todo la época esta del Renacimiento, pues que la riqueza es el comercio. Y entonces por ahí de esa época del Renacimiento, en esas mismas épocas del Renacimiento, empieza a surgir o sea, es decir, es ahí cuando empieza a surgir el capitalismo. El capitalismo empieza a surgir, reitero, con ese capital comerciante, que los comerciantes son comerciantes. Pero a partir de cuándo son comerciantes los comerciantes, a partir bueno, ya, eso ya lo expliqué. Déjenme agarrar aquí mis notas. Bueno, en esa época era muy materialista o sea, tenía el punto, no era idealista, sino que era materialista la propia burguesía. Ya empezaba a surgir esa época del racionalismo y todo esto. Y por aquí, a ver, déjenme buscar la nota de cuál era la primer teoría, porque pone Rosa Luxemburg, cuál era la primer teoría económica. Y era muy chiquita, muy, muy chiquita. Y funcionaba. La riqueza es el oro. A cambio de él puede comprarse todo. De este modo, el comercio crea riqueza. Y sigue la nota, ¿no? Ahí hago un paréntesis, sigue la nota. Dice, de modo que el Estado debe fomentar el comercio mundial, la conquista de las colonias en el nuevo continente, las manufacturas
que generan artículos de exportación y prohibir la importación de productos extranjeros que saquen el oro del país. Esta fue la primera teoría económica. No creo que sea necesario que les explique a detalle qué significa. Creo que está claro, ¿no? O sea, no saques oro del país, en pocas palabras. Mete todo el oro que puedas del país. Y esto se logra a través del comercio, porque como dice ahí, es el comercio el que trae la riqueza y la riqueza es el oro. Y el oro llega a partir del comercio. Así de fácil. Muy elemental, muy de esa época la época de la razón, ¿no? Ya cuando empieza a ser desclasada la Iglesia Católica, bueno, y habla un poquito de esto, Rosa Luxemburg dice, es desplazada la Iglesia Católica, ¿no? La haces a un lado. Fum, fum, fum. Y al hacerse a un lado la Iglesia Católica, tiene que empezar a desafanarse de las ciencias exactas. Por ejemplo, de que la Tierra gira alrededor del Sol, y es lo que como funciona, pero la Iglesia estuvo fomentando durante muchos años y años y años, por siglos, al menos un siglo, que es el Sol el que se mueve y que gira alrededor de la Tierra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aunque ya desde la época de los griegos había evidencia de lo contrario, pero bueno, ya la Iglesia que es hacía todo lo contrario. Entonces, la ciencia empieza a desafanarse del control del control de la ciencia, ¿no? Ya más bien se lo arrebatan, ¿no? Lo empieza a perder. Y en esa misma época empieza a surgir esta economía política que es la primera parte de la economía en esta misma época, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? En esta primera época. Es lo primero que ocurre. Es así como, eso es lo que quiere hacer énfasis Rosa Luxemburg, ¿no? Que es en esta época cuando también surge, pero era muy pequeña. Después, pues claro, el tiempo va evolucionando y empieza a hacerse a un lado la burguesía comerciante y empieza a tomar su papel la burguesía industrial, atea, como les he platicado en otras ocasiones, revolucionaria, ¿no? Briosa, llena de energías, ¿no? Rebosaba de salud, en fin. Entonces, había alguien quien tenía que decir, o quien tenía que ser, digamos, el portavoz de esa burguesía. Un intelectual pues tendría que haber tomado ese papel, ¿no? Tenía que tomar esas ideologías, ¿no? O sea, esa forma de ver el mundo de la burguesía positivo en el sentido de que, todo lo puedo, sí se puede, ¿cómo que no? Digamos, una burguesía adolescente. Una burguesía adolescente donde sentía que se comía el mundo, y que se lo podía, que todo lo veía fácil, ¿no? O sea, el papel. Y eso es lo que explica, eso es lo que es Adam Smith. Adam Smith es ese personaje. Ese personaje es efectivamente lo que quiere decir, representaba esa burguesía. Y antes de él ya había teorías antes de él, porque él surge una vez que truena la gran revolución. La gran revolución llega y con Adam Smith llega con Adam Smith llega Napoleón a tal grado de que comparaban en grandeza a Adam Smith con, con Napoleón. Los economistas de aquel entonces comparaban en grandeza a Adam Smith con Napoleón. ¿Por qué? Porque esto es una época posrevolucionaria. En la época pero en la época revolucionaria, ¿qué ideas sonaban? En la época revolucionaria sonaban otro tipo de ideas sobre la economía política. Entonces Rosa nos explica que suenan otro tipo de ideas. Dice, bueno, ¿qué ideas están sonando? La gente, el vulgo, principalmente el vulgo,
De hecho, si se dan cuenta, hasta la gente muy humilde sigue pensando así. En la época, hay mucha gente muy humilde que sigue teniendo estas ideas locas todavía, ¿no? La idea sea dicha, ¿no? Ya, está bien que se pensaran en aquel entonces así, pero no ahora. La gente decía, el vulgo, el populacho. Bueno, el oro no me da de comer. No puedo comer oro, ¿verdad? El oro no me viste. Otra vez les enseño mi playera de Intercosmos. Bueno, no es una playera, es una sudadera. Pero bueno, el dinero no hace esto. ¿Y esto de dónde proviene? Decía la gente. Pues esto proviene de la tierra. Ah, bueno. Entonces, si esto proviene de la tierra, resulta que en donde se encuentra la riqueza es en las grandes tierras, con los vasallos. En aquel entonces, el gran campesino en términos estrictos nace a partir de la Gran Revolución, después de la gran, el campesinazgo como tal nace después de la Gran Revolución. Pero vamos a generalizarlo así, digamos que ellos son los verdaderos creadores de riqueza, los campesinos de antaño, de antes de la Revolución, aunque ya les dije ¿no? que realmente el campesinado nace después de la Revolución, eso lo explica Federico Engels incluso. Pero bueno, vamos a pensar de eso. ¿Vale? Cae donde empieza. Bueno, cuando empieza ahí el gran el gran vamos a ver que ahí empieza el ya me pasa igual que López Obrador que tengo haciendo pausas muy grandes, ¿no? Pero tengo que pensarle porque como ustedes saben tampoco es tan fácil. Bueno, el Pulacho decía eso. Entonces, los que tenían que pagar, ya me llegó la idea otra vez, los que tenían que pagar son los landlords, o sea, en inglés es landlord, o sea, los terratenientes, son los que tenían que pagar impuestos. Los verdaderos, ya dado que son los ricachones, los terratenientes, entonces tenían que ser ellos los que pagaran impuestos y ellos tenían que ser los expropiados porque la riqueza se encontraba en la tierra. Entonces eso es lo que pensaba la populacho en la época de la Gran Revolución, es la idea que había en la Revolución Francesa. Esa era la idea que había. Que había que sacarlo todo de ahí, había que sacarlo todo de ahí. Todo de la tierra. Y esa es la diferencia entre estas ideas y las de Adam Smith. Que él dice, no, fíjense. Nada. La riqueza se encuentra en todo tipo de producción. No es solamente la producción agraria, dice Adam Smith. La producción agraria es un tipo de producción, un tipo de riqueza que se puede producir, pero la riqueza es producida por el trabajador, tanto en el campo como en la ciudad. Óiganlo bien, ¿quién lo dice? Lo está diciendo Adam Smith. No Carlos Marx, lo está diciendo Adam Smith. Hay mucho cenutrio, cebollín, retrasado mental, subnormal, que piensa que esto proviene de Carlos Marx. Pero no, resulta que esto proviene de Adam Smith. Ya Adam Smith fue el primero en pronunciarse al respecto. Y entonces intentan hacer como una barrera entre Adam Smith y Carlos Marx. Pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. No existe tal barrera. Carlos Smith es simplemente el primer inicio de una economía política. Es donde empieza la economía política. Es decir, la mecánica clásica, el inicio de la mecánica clásica, no es con Newton. Se puede decir que es con Descartes. Pero antes de Descartes, incluso cosas de los griegos, cosas que no. Y así, se me explicó, y así empieza. Pero si tú me dices, abandonas a Carlos Marx, es como regresarte a la mecánica clásica de Descartes. O sea, es una tontería regresarte a la mecánica clásica de Descartes. O sea, ¿sí te queda claro? Es tonto regresarte a la teoría mecánica clásica de Descartes. Porque es ya, lo mismo es regresarse en economía política a Adam Smith. Ay, es que ¿por qué tienes que ser parejo? Si hablas de Marx,
tienes que hablar de Adam Smith. No, son unos retrasados mentales. Pues, si Adam Smith no es una contraparte de Carlos Marx. Por lo demás, no vivió en la misma época. No, creo que si vivió 100 años antes. Adam Smith de Carlos Marx, imagínense lo que tiene esa gente. Mira, son unos cebollines, o sea, ni siquiera saben, ni siquiera son para ver, ni siquiera son para leer en qué época nació cada uno, o sea, son tan cenutrios pobres tontos, ¿no? Por eso Rosa Luxemburg, no me extraña que haya perdido 50 años, que estuviera procrastinando 50 páginas nada más en estarse burlando de esa bola de tarugos, con justa razón, estuvo burlándose, ahora que lo pienso, por eso se anduvo burlando Rosa Luxemburg. Bueno, en fin. Esto que comenta es el punto de vista, si se dan cuenta, de la burguesía briosa, pero no solo eso, de la burguesía adolescente, sino que es el punto de vista de la burguesía industrial, manufacturera. Ya es ese punto de vista, ya es como diciéndole, ¿sabes qué? Quítate de aquí, güey, ya, ¿sabes qué? Ya llégale, ya aquí, ahora me toca a mí, ahora soy yo. Ricardo y todos esos representan esa época todos esos economistas representan efectivamente esa época, representan esa época de economía política, representan toda esa misma época, representan esos, ¿no? Y representan a la misma burguesía, a la industrial, pero era incompleto. A pesar de todo, sigue siendo incompleto el punto de vista. ¿Por qué? ¿Cuál era su postura de ellos? La postura de ellos es, la burguesía es la que nos traerá a nosotros el bienestar en la sociedad y en el mundo, y nosotros dejemos que la burguesía industrial se haga cargo del planeta, y que ahora sí viene el bienestar del planeta, el ganar ganancias del capitalista va a tener consigo el bienestar de todo el planeta, y porque al tener muchas ganancias va a significar mejores salarios, y eso va a significar que va a haber hasta suena un poco a las bobaliconadas que dicen los neoliberales, pero los neoliberales son unas bestias estúpidas, no tienen, digamos, la buena intención que sí tenía Adam Smith. Adam Smith lo decía en una buena intención, porque él veía lo que veía en su época. El señor es un señor de su época. Cuando estos pendejos lo repiten, toda esa gente, tanto los neoliberales como incluso lo dicen también los keynesianos, los pendejos keynesianos siguen diciendo las baliconadas, y que es como que un niño, es como cuando un niño está aprendiendo el abecedario y se equivoca, y dices, bueno, el niño de ahí está aprendiendo el abecedario, está equivocando y lo que sea, porque es niño. Pero si tú le dices a un chamaco de 16 años que no sabe el abecedario, pues solamente que esté malito de sus facultades, ¿no? El pobre muchacho, ¿no? O que haya pasado por algún problema y que haya perdido la memoria. O sea, lo mismo ocurre aquí. Si un burgués de esta época sigue repitiendo lo que decía Adam Smith, es porque es un imbécil. Porque además y lo que explica es la degradación, la decaída de la burguesía que no ha sido capaz de generar nuevos ideólogos, y que tienen que estar repitiendo lo que en buena intención decían los señores en su época, esos señores en su época. O sea, tenía una connotación distinta el que lo dijeran en esa época los economistas a que lo digan los keynesianos o los los neoliberales, o sea, los monetaristas. Eso ya es como un joven de 16 años que está aprendiendo, que me está apenas reaprendiendo el abecedario, ¿no? Es la misma connotación, ¿no? Bueno, pero obviamente no se funciona así el mundo. Entonces los prolecillos empiezan a darse cuenta, oye, pues esto no es cierto, ¿no? La burguesía empieza a envejecer, termina por descubrirse que las ideas de Adam Smith son erróneas económicamente, que mientras va pasando, que aunque eso fuese cierto en una primera época, aunque eso fuese cierto,
Va pasando el tiempo y ahí empieza a haber un divorcio entre las ideas de Adam Smith y lo que ocurre en la realidad, y cada vez se abre más y más y más y más y más y más la brecha. Entonces los prolecillos empiezan a decir, bueno, es que esto no funciona. Y entonces empiezan a surgir las primeras ideas del socialismo utópico. Aparece Fourier, aparece Saint-Simon. ¿Qué es Saint-Simon? Es el papá político de Baris Galois, se han dicho. Por cierto, ¿no? Baris Galois era un socialista utópico, y era lo que aspiraban a hacer en aquel entonces los socialistas. Bebev lo menciona primero Rosa, Bebev es el primero, empieza a hacer sus escritos al respecto, ¿no? Bebev, pero él se queda solito. San Simón, les decía, Fourier, todos ellos tenían sus discípulos, ¿no? Y cada discípulo empieza a tomar su camino distinto, ¿no? Pero esa es la, digamos, entre Bebev, la diferencia entre Bebev y los demás es que él no tenía discípulos, los demás empiezan a tener como más discípulos, y después incluso empieza a haber una diferenciación con Blanqui. Y Blanqui, pues él creía que el socialismo podía instaurarse en cualquier momento, y que esa era la diferencia, y además a través de la violencia, porque solamente bastaba con que unos cuantos hombres con pistola en mano y con las intenciones de instaurar el capitalismo el socialismo en cualquier momento, podía ser suficiente. O sea, es la ruptura porque todavía seguía siendo un socialista utópico, pero el socialismo no puede ser instaurado en cualquier momento. Para que el socialismo sea instaurado, Marx y Engels explicaron hace mucho tiempo que tiene que ser generada la cantidad de riquezas marca diablo, de tal forma que lo que se puede distribuir es la riqueza y no la pobreza. El socialismo no puede ser instaurado en cualquier momento, tal y como lo planteaban Blanqui. Incluso el propio Blanc, ¿no? Blanc. Quiero hacer una distinción con Blanc, ¿no? Que es del que habla mucho en la lucha de clases Marx, este, y también en el 18 Brumario, ¿no? De Blanc, ¿no? De- no de Blanqui, de Blanc es otro, ¿no? Blanc, 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 Blanc. Entonces, quiero hacer otra distinción con Blanc, ¿no? A ver, pero ahorita hablamos de él, ¿no? Mm, ¿qué tienen en común todos los socialistas utópicos? Bueno, lo que había en común entre todos los socialistas utópicos de esa época, lo que había en común era una cosa muy, muy importante. El socialismo era un proyecto. Un proyecto de comportarse buena onda, de ser buena onda y cosas por el estilo. Pero era un proyecto para todos el socialismo, ¿sí se dan cuenta? El socialismo es un proyecto. No es una necesidad, es un proyecto. Y bueno, ya de plano, llega 1848, ahora sí ya es hora de hablar de 1848, lo que narra Marx en este libro, ¿no? Lo que narra Marx en el libro ¿no? En el 1848, pero en el francés. Y entonces llega un momento donde todo el mundo está peleado con Luis Felipe, el rey los y lo quieren mandar a la goma. Ya desde 1810 había broncas, ¿no? Con Luis Felipe. Acuérdense, después de la Revolución Francesa de 1789, 1999, Napoleón Bonaparte toma el control del directorio revolucionario, se instaura él y se autocorona, vuelve a resurgir las monarquías, llega todo este periodo napoleónico. En otra ocasión podríamos hablar de Napoleón, ¿eh? Tendríamos que hablar, hay tantas cosas de las que tenemos que hablar, muchas, muchas cosas que tenemos que hablar, pero que no hemos hablado por el momento. Y bueno, ya el caso es que llega este fulano, a Napoleón, pero también llega el declive de Napoleón Bonaparte, lo tumban
lo tumban los británicos, empiezan a financiar a toda la reacción monárquica en toda Europa, finalmente se lo tumban a Napoleón, y Napoleón, y bueno, y entonces Napoleón es sustituido por, por Luis Felipe, ¿no? Entonces, hubo un intento en 1810 para mandarlo a la goma, a Luis Felipe, y luchar en contra de en contra de esto, ¿no? Hubo un periodo para luchar en contra de la instauración monárquica, ¿no? Entonces llega la instauración, pero se vuelve luego de repente, a partir de 1800, es una especie de monarquía democrática, una burguesía, empieza a haber derechos democráticos, digamos. Pero en 1848 ya de plano querían reventarse a la monarquía y que ya se vaya al rancho de López Obrador la monarquía, ¿no? Entonces ya cuando mandaron al rancho de López Obrador a la monarquía, cuando mandaron al rancho a la burguesía, a la monarquía, al rancho de López Obrador, la situación es quién se queda a cargo del país, pues obviamente la burguesía, que la burguesía ya estaba plantado el sistema capitalista con todo que fuera una democracia monárquica, pero ya era la burguesía la que gobernaba, ahora la burguesía la que gobierna, antes de ser el sistema capitalista, pero ahora el sistema capitalista también la burguesía gobernando, ahora sí. De hecho, para echar a Luis Felipe, llegó una especie de alianza entre clases, decirlo así, y esta alianza entre clases se quema muy rápido tras la caída de Luis Felipe, ¿no? Entonces se dejan un espacio para el proletariado, y el proletariado siendo encabezado por Louis Blanc, ahora sí, del socialista utópico Louis Blanc. Entonces Louis Blanc se hace cargo de la parte laboral de la revolución, pero conforme va pasando el tiempo, lo que termina sucediendo es que empiezan a soslayar, la burguesía empieza a soslayar a la parte laboral, al proletariado, hasta que de plano lo termina echando, y entonces cuando el proletariado se ve que fue echado y que ahora es la burguesía quien se queda completamente con el aparato estatal y que, habiendo traicionado al proletariado, el proletariado vuelve a lanzar una insurrección contra la burguesía, pero es destronado el proletariado en esta ocasión, y ahora parece ser, al destronar la burguesía, al proletariado, a quien le ayudó a instaurarse al proletariado en 1848, pues lo ayudan a instaurarse allí y se queda como patroncito el proletario, perdón, se queda ahora como patroncito el patrón, pero el patrón pues no tiene los suficientes regímenes como para decir, no tiene con qué defenderse, pues, porque el proletariado es masivo, la burguesía, ¿no? La burguesía son unos cuantos pelagatos. Sí, con el dueño del ciclo del capital, no tanto de dinero, sino de capital, dígase dinero, capital, dinero, y también capital, mercancía, y bueno, todo lo que explica Marx en el volumen 2, ¿no? Entonces, ya necesita quien le haga el paro a la burguesía, pero como no tiene quien le haga el paro, el ejército se frota las manos diciendo, ahora es mi momento. Y claro, ahora se hace cargo de la nación, una vez más, Napoleón III, ¿no? El sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y ya, ¿qué te digo? Se instaura una dictadura antiobrera, una dictadura militar en Francia, y bueno, a la burguesía se le cobran grandes pelas de money, de impuestos para mantener el aparato policiaco, militar en Francia. Bueno, eso ya lo explica, ya lo ven en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Eso ya lo pueden ver allá, ¿no? Pero bueno, quería hablar, ese era el socialista utópico del que habla Rosa Luxemburg, ¿no? Pero entonces es que ya empieza a platicar todo esto hoy sí, bueno, ya les platiqué, Marx creo también. Bueno, pasa
todo este proceso, ¿no? Y el proletariado de 1848 ahora sí se queda desamparado. Por eso se les platicaba todo este proceso. De repente me quedé, bueno, ¿y para qué les platico todo esto? Bueno, se dan cuenta, después de 1848, 1849, el proletariado se queda desamparado. Ya no tiene nada. La clase obrera francesa se queda, bye bye, nada. Para ti no hay nada. Te rifaste el tiro y nada. Y todo eso, para nada. Porque te quedaste sin absolutamente nada. O sea, las teorías utópicas, pues eran simplemente teorías, no funcionaron. A tal grado llegó la situación que pusieron a un socialista utópico al frente, pero no funcionó. Entonces parece que se acabó la clase obrera, ¿no? Que parece que el destino de la clase obrera es estar agachada, a sus órdenes, señor burgués, o como decía Malthus en algún momento dado, ¿no? Malthus era un clérigo mala onda, un clérigo energúmeno, no sé cómo decirlo, enojón, severo. Y como él decía, bueno, si naciste casi diciendo, si naciste pobre vas a ser pobre toda tu vida, ya que si naciste proletario ya te jodiste toda tu vida y vas a ser jodido toda tu vida, es lo que terminaba diciendo. Entonces, parecía que este señor tenía razón, el mismo del modelo maltusiano, es ese mismo clérigo, ¿no? Ese mismo. Entonces, parecía que tenía razón el cuate ¿no? Pero surge en esos momentos Carlos Marx. Este es el momento en el que aparece Carlos Marx. En ese momento es cuando aparece Carlos Marx. Cuando ya parece que todo se había acabado, que no había nada para el proletariado, es cuando surge con todo su poder, y es más, es cuando surge con más poder. No solo surge con todo su poder, es cuando surge todavía con muchísimo más poder el proletariado. Es cuando surge con muchísimo más poder el proletariado. Dices, bueno. Órale. Porque todo lo que antes eran proyectos buenas ondas, pero solamente eran proyectos que tenías que sensibilizar a la gente, no es cuando surge las ideas del socialismo científico. Y es cuando surge en verdad, en este momento deja de ser todo una planificación y se vuelve científico, es decir, cuando el socialismo se vuelve científico. Marx parte de las ideas de los socialistas franceses, de la filosofía alemana y de la economía política de los británicos. Y es ahí cuando vuelve a resurgir la economía política, ahora sí como ciencia. Porque es ahí cuando surge como grande. Es como Einstein, que viene a hacer a un lado la mecánica clásica para darle caso a la mecánica relativista. O a diferencia entre Newton, que hace a un lado a la mecánica todavía más arcaica, la de Descartes, y surge la de Newton. Y así me explico, así como está esa situación, ¿no? Bueno, el caso es que es así, ¿no? El caso es que es así. Marx hace un lado, ahora sí, se levanta y crea la nueva economía política. Pero esta economía política de Marx es hija de la economía mundial. Es decir, que para usarlo en palabras de Rosa Luxemburg, la economía política es hija de la economía política, es decir, de la economía política de Ricardo y del otro, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de repente, de Adam Smith. Entonces, ¿por qué surgen estos días? ¿Por qué surgen estos momentos? ¿Por qué es en estos momentos ya cuando el capitalismo se empieza a desplegar con su poder? Pues es natural.
O sea, no es de embalde. O sea, las ideas nunca, jamás van a ir por delante de la materia. Primero es la materia y después son las ideas. Si Marx y Engels escriben lo que te escriben y se levantan por encima de la economía política británica, es porque ya ellos ya les tocó vivir otra época del capitalismo, cuando ya les tocó ver cómo iba en ascenso, y cómo iba en degradación el capitalismo. De 1800, fíjense cómo se degrada muy rápidamente el capitalismo. Nace en 1789 y se empieza a hacer levantar, vuelve revolucionario hasta que llega a 1848, donde dices, esto ya valió sorbete, estos güeyes ya de plano no dan nada. Y si había un poquito, después de 1848 ya definitivamente valió completamente sorbete el capitalismo. Después de 1871, en la época, y es cuando surge el proletariado con todo su poder. Es cuando el proletariado, es cuando empieza la Comuna de París. Es a partir de ese momento donde el capitalismo ya no puede dar más como sistema. A partir de ahí acaba como sistema político el capitalismo y empieza como sistema político, es cuando ya empieza a surgir, pues obviamente, la socialdemocracia, la socialdemocracia. Los partidos de la Segunda Internacional empiezan a surgir después de la Comuna de París. ¿Por qué? Porque ya el capitalismo ya no te puede dar nada. ¿Y en base a qué se levantan? En base a las ideas de Marx y Engels, que a diferencia de los anteriores socialistas, eran unos socialistas de buena onda, y ahora no es de buena onda, ahora es un socialismo científico. Es una economía política, se levanta como ciencia. Y eso es lo importante de Marx y Engels, que levantan a la economía política como ciencia, pero al mismo tiempo que la levantan como ciencia la economía política, al mismo tiempo que la levantan como ciencia la economía política, también la derrumban como ciencia. ¿Por qué? Porque la economía política surge como ciencia con el sistema, con el levantamiento del sistema capitalista. Pero una vez que decae el sistema capitalista, también deja de existir la economía política. Ya no tiene sentido la economía política. Empieza a surgir la economía planificada. Entonces ya no es tan complicado lo que hay que hacer en la época de la economía planificada. La economía planificada crea de acuerdo a las necesidades. Y entonces en ese sentido, la estadística matemática va a sustituir a la economía política, porque ya es una cosa de levantar estadísticas, de probabilidad y estadística, se vuelve una cosa de probabilidad y estadística, porque ahora se va a producir a partir de entonces de acuerdo a las necesidades de la población mundial. Entonces, se dan cuenta, la economía política es una ciencia que nace y muere. La economía, y dice Rosa Luxemburg, bueno, la comenté usando, es la economía política científica, la de Marx y Engels, es la madre, es la hija de las otras economías, de la otra economía política, que muere en el parto. La economía política de los británicos muere en el parto y surge la de la economía política. Y surge la economía política, la economía política científica. Y la economía política científica, pues muere muere en el momento en el que se instaura el poder de la clase trabajadora y en el momento en el que empieza, por lo tanto, la economía planificada. Bueno, fíjense, aquí quiero hablar un poco de la cultura, lo que explica León Trotsky sobre la cultura. Es un error, y me parece que incluso es un error de Rosa, lo da a entender, pero no, pero es un error de Rosa, entender que la economía política de Marx y de Engels es una economía política proletaria, y no existe la cultura proletaria. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el proletariado normalmente pues, está acostumbrado a ir al trabajo 12 horas, 13 horas, 15 horas, no tiene tiempo de estudiar, muchas veces es ignorante, pero su ignorancia se acaba una vez que el proletariado toma el poder. Cuando el proletariado toma el poder,
pues empieza a alfabetizarse y toda esta situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre bajo la cultura? Entonces, ya no es que, es que en aquel, entonces van a decir, ahora sí, la cultura va a ser proletaria, no, porque el proletariado ya va a dejar de existir como clase en aquel entonces, ya van a dejar de existir las clases sociales para aquel entonces, entonces ya la cultura ya no tiene clases, porque ya no tiene clases sociales, en ese sentido la cultura es burguesa. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la economía política de Marx y de Engels? Sigue siendo burguesa, pero es la mejor economía política que pueden hacer bajo un régimen, bajo la burguesía. Lo mejor, las ideas más poderosas que son capaces de hacer la burguesía son incluso las propias ideas del marxismo, ¿no? O sea, no me digan ustedes que para leer el Capital, pues desafortunadamente para leer el Capital tienes que tener tiempo para leerlo. Y además para leerlo bien, no para leerlo como dicen los peleles, los profesores universitarios, peleles del PRIAN, como pues es lo que dice López Obrador, ¿no? Son unos peleles los maestros de la Facultad de Economía, dice López Obrador, que era muy combativa en los 70s y los 80s y todo eso, y que pues fueron cooptados los maestros universitarios, fueron cooptados los estudiantes y llegaron a la degradación actual de la UNAM y que la UNAM regaló esa degradación que actualmente tenemos en la UNAM, a tal grado que los pobrecitos profesores, no, curiosamente, no tanto que le hemos vapuleado a los profesores universitarios, pero al mismo tiempo, pues son los obreros de la cultura, para tenerlo en palabras del Marx, y ahora lo que gana uno es curioso, ¿no? Porque mientras ocurre, pues los pobres profesores universitarios ahora ganan lo mismo que un intendente. Es doloroso cuando se trata de un profesor que enseña algo, ¿no? Cuando, cuando se trata, por ejemplo, cuando hay un maestro que sí enseña, que sí tiene algo que aportar, pues es muy doloroso. Y por eso, los profesores es por lo que creo que valía el movimiento de la UNAM no paga. Yo creo que es muy valioso porque había que dignificar a esos profesores que sí valen algo, que sí te enseñan algo en la vida y otros que nada, que se buscar de peña, ¿no? Pero para los otros, pues no, sí valía la pena, ¿no? Esa es la diferencia, creo yo, ¿no? Bueno, ya regresando a... El caso es que la cultura, no es que exista la cultura proletaria, no, no, porque no te da tiempo a que exista. La cultura es burguesa. Cuando el proletariado triunfa y toma el poder y con ello empieza a tomar la cultura, lo único que empieza es a aprender a medio lo que hay, no empieza a crear cultura, porque para el momento en el que tendría que crear cultura, el proletariado ya deja de existir como clase y entonces la creación de cultura ya es una cultura sin clase porque las clases sociales ya no existen. Entonces la humanidad se levanta como humanidad, ya no como clase social, y entonces la cultura es una cultura de la humanidad, no una cultura de clases sociales. Entonces tú me dices, ¿qué onda con la economía política burguesa? Incluso la de Marx y Engels es una economía burguesa, pero es lo mejor que ha creado la burguesía, porque habla de la propia destrucción de la burguesía como clase social y que va a dejar de existir la burguesía como clase social. Es decir, lo mejor de la clase, la burguesía construyó dentro de su cultura que ha creado como su clase, es aquello que habla de su propia destrucción. Incluso, pues por eso la economía política de Marx y Engels nacen diciendo que nacen, pero nacen también en el momento en el que va a fallecer la burguesía. Nacen con un origen predeterminado y con un final predeterminado la economía política. Y eso es lo interesante. Ah, pues muchas gracias por los likes que están dejando allí. Muchas gracias, que les esté gustando las lecturas que estamos haciendo, y la explicación de lo que es la cultura. Eso lo pueden leer, esto de la cultura es último, hay un libro que se llama Literatura y Revolución de Trotsky, ahí lo pueden leer, pero estamos ahorita haciendo lectura de este libro de Rosa, ¿no? De Introducción a la Economía Política. Y con eso terminamos las 60 páginas del primer capítulo del libro de Rosa. A ver, déjame ver si en las notas si hace falta algo más. ¿Qué dejamos que decir? Ay, sí, ajá. Rosa termina con esta frase maravillosa. Ah, sí, cómo se me estaba olvidando.
Dice Rosa, y vamos a terminar con esta. Vamos a terminar con las frases, con las mismas frases que termina Rosa. Sí, sí, permítanme, déjenme buscar. Dice, la conocida frase de La Salle, o La Sal, no sé cómo, el caso es que la conocida frase de La Sal se aplica en primer término a la economía política. Bueno, eso dice ella. Yo creo que no, pero bueno, eso dice ella. Dice, si se abraza la ciencia y los obreros, esos polos opuestos de la sociedad, aplastarán con sus brazos todos los obstáculos que se oponen a la civilización. Eso es maravilloso. Y se aplica para todas las ciencias, no solo para la economía política. Eso es mi discrepancia, ¿no? Para todo tipo de ciencias, para la matemática, para la física, para la biología, para la fisiología, para la... Bueno, hay muchas ciencias ya. Pero en particular, eso sí, Rosa Luxemburg lo aplica en particular para la economía política. Eso sí, en particular sí. No creo que en primer término, sino en particular. Esa es mi diferencia con ella, que no es en primer término, sino en particular. La conocida frase de La Sal se aplica en primer término a la economía política. Dice, si se abrazan la ciencia y los obreros, esos polos opuestos de la sociedad, aplastarán con sus brazos todos los obstáculos que se oponen a la civilización. Y aquí acaba ese capítulo, compañeros, de este libro, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mucho, tanto como yo. En verdad, lo que fascinó de Rosa Luxemburg son la última parte de ese capítulo. Fue maravilloso, que es una lástima que no se haya podido encontrar las demás partes. Seguramente si fueron capaces de matar a Carl y a Rosa, que no hayan sido capaces de quemar las notas de Rosa, ¿no? No me parece extraño que... bueno, ya en otra ocasión, bueno, vamos a terminar, obviamente vamos a terminar este libro, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, vamos a terminar este libro, ¿no? Y ya después bajar porque casi no habíamos hablado de Rosa, entonces pues ya me estoy dando la tarea de empezar. Una ocasión me habían pedido que habláramos de Rosa y que luego la verdad tenía otras cosas, otras prioridades que hacer en el canal, la página de Facebook o en el movimiento, porque cayó curiosamente, ¿no? Después de tantas cosas que hemos dicho de los profesores universitarios, pues hay algunos que son buenos, ¿no? Y que no se merece que tengan un salario de 800 pesos a la quincena, ¿no? Entonces estalló el movimiento porque luego ni les pagaban y entonces pues ya pues, había que estallar el movimiento, ¿no? Y había que estallarle, porque si de por sí la cultura, les digo que es burguesa, pues ahora imagínense, si tú no le pagas a los profesores, pues todavía el hueco se hace todavía mucho más grande, ¿no? Y de lo que se trata es de acortarlo, ¿no? Es una pequeña reforma que tengan los obreros, ¿no? Que tengan el menos derecho a recibir un salario, una buena educación y no van a poder recibir una buena educación sino un buen salario. Y bueno, ya ustedes saben. Hay muchas justificaciones para ese movimiento, pero bueno, yo creo que sí por eso habría que participar en ese movimiento. Um, Ahora sí, ¿hay alguien que se quiera integrar ¿Había alguien que se quiera integrar? Si alguien que se quiere integrar, pues ya sabe que Ángel, bueno, ahí estaba el compañero que fue el que mandó los likes hace rato. Bueno, y si no, pues para ir concluyendo, porque ya es alta hora de la tarde, de la noche, perdón, aquí en donde me encuentro radicando. Y pues ya, creo que no quiere nadie más, ¿no? Porque luego se me piden ahí solicitudes y ya luego como que no las quieren, ¿no? Pero bueno, ya eso no es cosa mía, no quedan mí, sino quedan los compañeros que ya después no quisieron entrarle, vale. Muchas gracias, tengan todos ustedes.